Lo que hemos querido desarrollar con este modelo es tomar lo que es la forma tradicional de que hoy día se investiga en distintos niveles respecto a lo que es el balance hídrico. Cuando hablamos de balance hídrico, eh, lo que buscamos es establecer un cierto equilibrio o balance entre oferta y demanda. Ese es como el concepto básico cuando estamos hablando de balance hídrico. Oferta entendida como precipitaciones, demanda entendido muchas veces como el requerimiento de riego, el requerimiento que tiene la planta en la producción agrícola. Las variables que inciden en ese modelo son diversas, si bien podemos hablar de precipitaciones y de evapotranspiración, existen una infinidad de otras variables que desde la perspectiva de la hidrología requieren modelación y son complejas de incorporar dentro de un modelo. Entonces, lo que estamos buscando es simplificarlo en esta lógica de precipitaciones, buscando ese equilibrio que le da a la planta su potencial productivo y buscando un poco este paralelo entre ingresos y salidas, como hemos formulado este modelo en tres etapas. Primero, una elaboración de un balance en que tiene una componente de oferta y tiene una componente de demanda. Vamos a estar hablando de caudales, eh, vamos a estar hablando eh, de ciertos indicadores que podamos asociarlo a la disponibilidad de agua por un lado. Y también vamos a estar hablando de coeficientes de cultivo y evapotranspiración para poder asociarlos a la demanda. Estos son conceptos, no son conceptos nuevos, son lo que uno normalmente trabaja en información que está disponible, pero la idea es poder establecer este balance hídrico para las especies que normalmente se cultivan en esta zona, y ahí vamos a estar hablando principalmente de maíz y alfalfa, y con ese balance vincularlo a la realidad de cada uno de los productores. Bueno, ¿cuál es la superficie predial? ¿Qué cultivos están regando? ¿Y qué sistema de riego tienen? Eso nos permite establecer un presupuesto de la temporada que a su vez, una vez que uno establece un presupuesto y sabe o tiene una planificación de cuánto quiere gastar al mes o cuánto va a requerir al mes para poder cumplir un cierto plan, hay que hacer un seguimiento. Y ahí es donde viene este seguimiento mensual con registros de la operación. Aparecen diarios, pero ahí les vamos a explicar un poco cuál es el concepto, que nos permita llegar al final de la temporada y hacer un análisis. Y en general, esto, de nuevo, no es propio solamente de los productores de la zona norte, es transversal en el sector agrícola. Tradicionalmente se mira la cordillera o se mira al invierno, si fue bueno o fue malo, y en base a eso se establece un plan de riego, de siembra, y, y al final de la temporada se sacan balances de cosecha, balances productivos, pero rara vez se analiza si es que fue uno capaz de regar lo que tenía planificado regar, si es que hubo que dejar parte de la superficie sin riego porque no me alcanzó el agua, y qué decisiones se fueron tomando a lo largo de la temporada o qué factores se dieron durante la temporada, que llovió más tarde en primavera, fue un verano más cálido o se adelantó el otoño o lo que sea, que determine por qué un balance fue positivo o fue negativo durante la temporada. Y eso permita, de alguna manera, retroalimentar este presupuesto. O sea, ¿se cumplió el plan de la temporada, sí o no? Y si es que hubo cambio en la oferta y demanda, es que el río ha ido bajando considerablemente y ya no tengo la misma disponibilidad. O ya no voy a regar la misma superficie, voy a cambiar las especies porque quiero pasar del maíz a otro cultivo. Bueno, hacer una actualización de este balance que permita partir la próxima temporada con una estructura distinta. O sea, hay un proceso de adaptación y aprendizaje en base a este presupuesto, este seguimiento de la planificación y un balance al final de la temporada. Pero tenemos distintas realidades. Tenemos la realidad de Calama, tenemos la realidad de Chiu Chiu, La Sana, tenemos la realidad de San Pedro, cada uno con sus particularidades. En el caso de Calama, tenemos el río Loa, que abastece toda una red de canales,
con una ciudad que está presionando bastante fuerte todo el desarrollo agrícola en torno a la ciudad misma. La Sana y Chiu Chiu, a lo mejor un valle mucho más angosto, no tan extenso como es la producción en Calama, pero que tiene las características de calidad de agua que son distintas a lo que es la unión entre el Loa y el río Salado. Y por el lado de San Pedro, estas distintas comunidades agrícolas separadas entre sí y que se abastecen desde un canal principal que distribuye el agua a estas distintas zonas. Entonces, cada uno tiene sus propias particularidades, pero visto desde afuera y visto en el macro, es una zona con problemas de calidad de agua, con baja disponibilidad de agua en general y con condiciones climáticas bastante extremas. Entonces, en la primera componente, el poder establecer cuál es la oferta y cuál es la disponibilidad de agua, determinar, bueno, cuál es el caudal. Estamos hablando de más de 1 metro cúbico por segundo, menos de 1 metro cúbico por segundo. ¿Estamos hablando de pic estacionales o estamos hablando de una variabilidad más o menos estable? Y esto solamente una extracción de lo que es la estación de San Pedro en Cuchabrachi. Y lo que muestra, que creo que es interesante y un poco refleja esto que estamos viendo, este efecto peineta entre el día y la noche, con una variabilidad bastante fuerte de caudales que pasa de 0,6 metros cúbicos por segundo a 1,1, 1,2, o sea, pasa de 1 a 2, simple a doble, la variabilidad del caudal en esta zona. Y eso incide obviamente en, si es que en el sistema de riego, porque los pics van cambiando durante el día. Y eso también está muy asociado a la infraestructura que se ha ido desarrollando en estas zonas con tranques de regulación nocturna para poder disponer de un caudal más estable en base a lo que podemos observar acá. Pero es distinto en la zona de Calama. Aquí podemos cuestionar si las estaciones fluviométricas están funcionando bien o mal, pero la huella que uno puede extraer, esto es el río Loa a la salida del embalse en Conchi, tiene un caudal bastante más estable, obviamente asociado a una obra de regulación que podemos de nuevo discutir si está funcionando bien o mal, pero lo que sí se ve, a diferencia de lo que se ve en San Pedro, es un caudal bastante más estable. Porque además si lo miramos en un horizonte aún más de largo plazo, tenemos un río Loa en San Pedro que se mueve con caudales bastante bajos en general, pero aparecen todos estos picos de invierno altiplánico con un 2002 supermarcado, un 2012, 2015, que fueron significativos. Hay periodos en los que hay vacíos de información. Y una vez que nos empezamos a meter hacia adentro de la red, son proyectos de infraestructura que permiten mover el agua desde la captación, desde el río hasta los regantes, con lo tradicional que se ve en toda la zona de riego en Chile, con puertas, marcos partidores, obras de canalización y revestimiento. Y eso nos lleva a que, esto es solamente un ejemplo, si en el río hay, cómo se distribuye, 600 litros por segundo, existe una distribución por superficie asociada a cada una de las zonas, en que si el área total de riego equivale, por ejemplo, al 15%, el área de la zona equivale al 15% del área total de riego, y un productor en particular tiene 14.000 metros cuadrados, eso es el 1,2%, con días de turno cada 20 días, le corresponde un turno de en torno a 5 a 6 horas del total de esos 600 litros asociado al 15% de la superficie. Hay una manera de distribuir el agua por superficie en base a lo que está siendo regado y en base a la zona particular que ellos están regando. Por otro lado, está la demanda asociada a cultivos como coeficientes de cultivo y de evapotranspiración. Y de nuevo acá tenemos condiciones bien particulares y lo que hemos estado trabajando es usar las estaciones meteorológicas que están disponibles, que ha instalado en línea, que mantiene línea, que tienen buena información, que nos permita llegar al cálculo de requerimiento que es tradicionalmente usado en agricultura, metros cúbicos por hectárea que requiere un determinado cultivo. Y especialmente vamos a estar trabajando con maíz y alfalfa.
en que existe una cierta estacionalidad en los milímetros al mes o en el requerimiento que tiene el cultivo, y que también se puede asociar a la fenología o a los estados de producción, y eso que nos permita, en base a estos milímetros al mes, llegar a metros cúbicos por hectárea totales teóricos que requeriría un cultivo si es que obviamente estuviese en producción durante los 12 meses. Sabemos que no es así, sabemos que existe un ciclo productivo, una fecha de siembra y una cierta estacionalidad, pero esto es teórico. O sea, cualquiera que tome un maíz y lo siembre en estas localidades, con estos requerimientos de evapotranspiración y con estos coeficientes de cultivo, va a llegar a este requerimiento. Ahora, ¿cómo se asocia eso a las condiciones particulares del productor? Es lo que nos permite pasar ahora sí a lo que es un presupuesto o este cruce entre oferta y demanda. Y este es un ejercicio, de nuevo, solamente para ilustrar que un requerimiento de alfalfa en amarillo a lo largo de una temporada, sembrada a lo mejor en junio, que empieza su ciclo productivo en junio, y una disponibilidad de agua por turno. ¿Y por qué por turno? Porque en octubre a lo mejor se me juntan dos turnos. En cada 20 días, un turno el 5 de octubre, un turno el 25 de octubre. Uy, este mes tuve más disponibilidad de agua versus noviembre, que hubo un solo turno, y así sucesivamente. Va a depender mucho de cómo se desarrolle el año, de cómo se desarrolle el sistema de turno. El punto crítico está en enero, en donde se cruzan estos 1.500 metros cúbicos máximo que tuve disponible en enero con los 1.500 máximo que requiere la alfalfa justo en enero. O sea, ese es mi balance para mantener un equilibrio. Si lo analizáramos para el maíz, más o menos el mismo ciclo de disponibilidad de agua, este efecto en la línea azul. El ciclo del maíz sería más corto, esta fue una siembra de septiembre, podría ser también de octubre o de noviembre, va a depender mucho de lo que estemos analizando. Y nuevamente se da que el cuello de botella, entre comillas, es en enero, y eso llevado a tablas. Si hubo una disponibilidad en enero de 1.600 metros cúbicos totales, me permitiría regar supuestamente 0,9 hectáreas o 9.000 metros cuadrados de pradera, 7.000 metros cuadrados de maíz. Pero lo que es interesante es que, si se fijan acá, existe una columna de sobrante, o sea, de un agua que podría haber sido aprovechada si es que este sistema de turnos o esta disponibilidad que estábamos viendo estuviese más asociada al ciclo productivo del alfalfa o del maíz. Y ese creo que es el principal desafío que tiene este proyecto. Para poder sacar esas conclusiones, porque hoy día no tenemos esa respuesta, es trabajar con la información predial, con este presupuesto, y desarrollar un plan. Desarrollar un plan basado en las condiciones particulares que tienen los productores de la zona. Estamos hablando de, en este un ejemplo, San Pedro Atacama, una localidad que ya bien describíamos, con una zona como Solor, que tiene distintos canales, y dentro de los canales existe un regante que tiene estas condiciones. Zonas productivas en verde, zonas que no están siendo productivas en amarillo, con un canal que distribuye el agua, con subderivados dentro del mismo predio, y que le permiten llevar el agua a las distintas eras que están siendo cultivadas. Entonces, si viéramos esta distribución predial con una decisión que tomó el productor a principios de temporada de sembrar maíz distribuir en sus 20 eras, en algunas va a sembrar maíz, en otras tiene alfalfa. En total, de las 1,4 hectáreas, 0,7 y 0,7 más o menos entre alfalfa y maíz. Y eso, analizando de nuevo la información del balance que teníamos anteriormente, nos daría que el requerimiento de esta superficie en metros cúbicos para estas especies sería de 7.000 y casi 9.000 metros cúbicos totales, distribuidos de esta manera a lo largo de la temporada, usando la misma gráfica que veíamos anteriormente. Claro, la disponibilidad se mantiene, pero este sistema de turnos que veíamos anteriormente nos lleva a que existe un déficit en noviembre, existe un déficit en enero y existiría un déficit en marzo.
¿En qué se traduce eso? En que no va a poder regar el 100% de la superficie, en que le va a faltar agua en ciertos periodos del año, en que parte de estas eras van a tener que salir de producción. Para poder caracterizar muy bien este problema, el seguimiento de la información es crítico y lo que hemos buscado establecer es que para una zona como esta, que tiene una particularidad, que el canal, si bien abastece a lo mejor los 20 días durante un ciclo de 22 días, esta zona está siempre con agua. O sea, este sector de Solor está siempre recibiendo agua, pero distribuye el agua en distintos canales, en las distintas zonas, por días determinados de acuerdo al sistema turno. O sea, el canal 2 recibe agua entre los días 5 y 9, el canal 3 del 10 al 12 y así sucesivamente se distribuye el agua por un sistema de turnos que le permite a todos llegar con un caudal importante, pero que se demora 20 o 22 días en dar la vuelta completa. Entonces, ¿cómo caracterizar o cómo lograr ponerle números a esta oferta? Necesariamente incorporando tecnología, sino que usando metodologías prácticas. Y uno de ellos es poder medir la disponibilidad de agua en los canales usando el tradicional método del flotador, que permite en una sección conocida de un canal, por ejemplo en este caso, que tiene un ancho conocido y una altura de agua medible, establecer, por ejemplo, un tramo de 10 metros de largo en que uno midiendo, tomando el tiempo que se demora un flotador, que se implementa una sección de aforo y se establece una regla de medición que en centímetros permite correlacionar directamente que en este caso, por ejemplo, 15 centímetros equivale a 29,2 litros por segundo de acuerdo a este aforador. Hay maneras de aproximarse y de generar datos que den ciertas certezas sobre lo cual uno está trabajando. Y por el lado de la demanda, como bien señalábamos hace un rato, existen estaciones en la zona que están generando datos, por ejemplo la estación de San Pedro, la estación de Calama, respecto a la evapotranspiración. Nosotros hemos implementado ya dos estaciones, una en La Sana, que ya está registrando, de hecho, esto no es el año 2024, sino que es de la fecha de instalación, pero que ya cuenta con información en línea disponible para poder analizar la evapotranspiración diaria, mensual y acumulada, y la fenología o los ciclos productivos que tiene, en este caso el maíz y la alfalfa, en que de una manera simple y de una manera visual uno pueda establecer una correlación entre los estados de la planta y los requerimientos de agua. Esos ciclos productivos se pueden correlacionar con los requerimientos de agua que tiene la planta. Y todo eso para llevarlo a un seguimiento del balance. Entonces, cuando hablamos de turnos de riego, y esto es la herramienta en el fondo con la cual queremos hacer un seguimiento, semanalmente poder registrar si es que hubo turno o no hubo turno, cuál fue la fecha del turno, cuántas horas de turno tuvo el productor. Y 20 días después, si el primer turno fue el 3 de septiembre, el siguiente el 23 de septiembre, calcular cuál fue la frecuencia o la distancia que hubo entre los distintos turnos. Con ese sistema que veíamos recién, poder registrar la altura de agua en los canales, el ancho del canal, la velocidad media que medíamos en 10 metros, y eso, no voy a decir automáticamente, pero es fácil de calcular un caudal, y en 8 horas, esos 89 litros por segundo que recibió en un caudal, en un canal de 40 centímetros de ancho que tenía 32 centímetros de altura de agua y una velocidad de 0,7, se traducen en 2.580 metros cúbicos. Entonces, todo esto de que el productor percibe que no le está alcanzando el agua, que quiere distribuir en 12 eras y no alcanza a llegar a la 12ª porque se le cortó el agua antes, tratar de ponerle números, y ponerle números que, si bien tienen una cierta incertidumbre, porque no sabemos si son 89,6, 95 u 80 litros por segundo, pero sí tener un orden de magnitud de cuántos metros cúbicos está recibiendo. Porque al compararlo con los requerimientos, la evapotranspiración de esa semana, 27,5 milímetros,
estaba regando 1,5 hectáreas o 1.500 metros, de acuerdo a lo que veíamos esa matriz anterior. La planta estaba recién sembrada, entonces estaba con un requerimiento bajo, pero el suelo estaba seco porque quizás durante todo agosto no recibió agua. O sea, uno le puede poner una nota. Esos 27,5 milímetros se traducen en 400 metros cúbicos que requirió ese cultivo durante esa semana. Si los comparamos con el volumen de riego, vemos que recibió 2.500, necesitó 400, quedó con un superávit, entre comillas. Pero hubo 2 semanas siguientes en que claramente no recibió agua, pero sí hubo una demanda. Entonces, uno va haciendo un acumulado de cuál fue el balance de la semana. En este caso fue positivo, en este caso fue negativo, positivo de nuevo, negativo, así sucesivamente. ¿Y cuál fue el acumulado? Cómo se fue distribuyendo a lo largo de la temporada